Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver a Entel con Almendral, Falabella y Salfacorp. Así que démosle. Partamos este video con Entel, que reportó la semana pasada pero no había tenido tiempo para incluirla en alguno de los videos anteriores. Así que lo vamos a ver ahora. Y lo primero que nos damos cuenta es de que el efectivo te está aumentando mucho. Sin embargo, en otros activos financieros corrientes vemos que también te disminuyó más o menos la misma cantidad de lo que te subió el efectivo. Entonces yo creo que estos tipos lo único que hicieron fue que liquidaron algún activo financiero que ellos tenían y por lo tanto eso le pasó a caja. De hecho, si uno hace la suma entre estos dos números, tenemos incluso una disminución del efectivo, porque aquí nos quedan como 380 y aquí nos quedan como 340. Así que habría que ver para dónde se fueron esos otros 40, quizá en algunos otros activos, qué sé yo. Así que finalmente tenemos un activo corriente que asciende a los 1.3 trillones de pesos chilenos. Y si lo comparamos con los pasivos corrientes, que son menos de 1.3 trillones, tenemos una liquidez corriente que es mayor a 1. Y si le restamos el inventario al total de activos corrientes, tenemos una razón ácida que me parece es un poquito menor a 1, pero la verdad no nos vamos a preocupar por esos decimales, así que podríamos decir que es muy cercana a 1. Si seguimos avanzando, vemos la deuda financiera, donde están en otros pasivos financieros corrientes. Son 370.000 millones de pesos chilenos. Y cuando vemos los otros pasivos financieros no corrientes, es decir, deuda que está a más de un año, asciende a los 1.6 trillones de pesos chilenos. Entonces, aquí se encapsula todo, porque pueden haber deudas que se tengan que pagar de aquí a 10 años o se puedan pagar de aquí a 2 años. Hay que ver el perfil de vencimiento de deuda para tener la foto mucho más clara. Lo vamos a hacer inmediatamente. Ok, pero si seguimos bajando, tenemos un patrimonio que asciende a los casi 1.9 trillones, son 1.85 trillones de pesos chilenos, y vemos que en los últimos 6 meses hay ganancias acumuladas. Por lo tanto, eso quiere decir de que en estos últimos 6 meses ha tenido ganancia contable la empresa. Así que considerando un precio más o menos de 3.000 pesos por acción, tenemos un market cap de 906.200 millones de pesos chilenos. Es decir, el price to book value es de 0.5 y por lo tanto eso quiere decir que el mercado solamente le está pagando la mitad del patrimonio que tiene la empresa. Aquí uno puede tener muchas interpretaciones del por qué, el análisis también queda para ustedes, pero de todas maneras hay que ver también dentro de los activos qué cosas tiene Entel, porque no es lo mismo de que tenga plata en efectivo y de eso se valga el patrimonio que tenga, a que tenga cosas que no se pueden vender, no se van a vender y quizás ni siquiera se puedan vender al precio que lo tienen acá calculado. Entonces tampoco es simplemente llegar y calcular un price to book value y hacer interpretaciones respecto a eso. Hay que indagar más de la compañía. Así que bueno, si seguimos avanzando, lo prometido es deuda, así que aquí está el perfil de vencimiento de la deuda. Y vemos que en azul está la deuda financiera. Y en naranjo están otras obligaciones, como por ejemplo las cuentas por pagar a los proveedores. Así que quizá eso es un tanto irrelevante, considerando que también tienen cuentas por cobrar, así que ahí el capital de trabajo se va a ir ajustando. Pero la deuda financiera es la importante, porque esa es la que al final podría hacer quebrar a Entel. Y notamos que se mantiene relativamente homogénea en los próximos 5 años. De hecho, tiene un pequeño descenso a medida que van transcurriendo los años. Pero de todas maneras, esta está como en 370, después hay una leve disminución como a 250 quizás, 300 por ahí, si no me equivoco. Después sube un poco, etcétera, etcétera. Así que el ejercicio que siempre me gusta hacer a mí es analizar este tipo de deuda considerando el free cash flow, ¿ok? Es decir, cuánto dinero le queda en flujo al accionista después de pagar CAPEX, intangible e intereses. Entonces vemos que el free cash flow del 2023 es más o menos de 226.700, el 2004 te bajó un poco a 68.000 y en los últimos 12 meses a finales de este trimestre te quedaron más o menos 177.000 millones. Entonces en ninguno de estos años generaste el flujo de caja libre necesario, por ejemplo, para poder amortizar esta deuda acá. Ahora, no es algo que sea tan preocupante, la verdad. Esto pasa mucho y yo creo que aquí la empresa va a tener que simplemente reestructurar esta deuda. También hay que entender de que tienen caja igual, entonces al final no necesitan cubrir con flujo de caja libre toda la amortización de la deuda. Así que habría que monitorear lo que tienen los próximos trimestres. Recordemos que en caja tiene 272.000 y tiene 370.000 en pasivo corriente, entonces
el diferencial queda más o menos como en 100.000 y ya en los últimos 12 meses tienen 177.000, así que yo no veo ningún problema financieramente hablando, la verdad. Es un estado bastante sano, diría yo. Ok, si seguimos avanzando, vamos a la parte de los resultados. Y aquí es interesante porque vemos que los ingresos te están aumentando bastante. Quizá en el semestre no se nota tanto, pero en el trimestre, fíjate, pues pasaste de 660.000 millones a 705.000 millones. Es un crecimiento muy importante para una empresa que es de servicios básicos como la telefonía, que es regulado, ¿cierto? Porque estos son con licitaciones y ese tipo de cosas, y que opera con mucha competencia, pues tanto en Chile como en Perú. Así que tenga este tipo de crecimiento es súper, súper, súper interesante. Después tenemos los costos, ¿cierto? Lamentablemente aquí no tenemos el detalle de costo de venta como tenemos en otras empresas para poder, por ejemplo, calcular una especie de ganancia bruta. Sin embargo, tenemos todo metido acá adentro y los ítems más importantes acá serían la depreciación y amortización, que en este caso te aumentó, pero en verdad no te aumentó tanto, ¿eh? Y eso es bastante interesante, de que no te aumente tanto. Y por otro lado, el que sí te aumenta bastante, creo yo, es el gasto de los beneficios por los empleados. Fíjense que pasó de 154 a 170 en el semestre. Y ese es un aumento de más de un 10%, porque el diferencial acá entre estos dos son de 16.000 millones y tenéis 154.000 millones en el semestre anterior, así que es más de un 10% de subida. Yo no sé qué pasará con Entel, quizá están metiendo harta plata en Perú por temas de marketing y ese tipo de cosas. Ya lo habíamos visto de hecho en el primer trimestre, en donde ese gasto era bastante sustancial, pero espero le rinda fruto en un futuro, pues. Al menos desde el punto de vista de los ingresos sí le está rindiendo fruto, pero cuando llegamos, por ejemplo, a la ganancia por actividades operacionales, vemos que al final parece que no tanto. Entonces hay que esperar en los próximos trimestres para ver si es que esto mejora un poco. Ya, seguimos avanzando y llegamos a la parte no operacional, que corresponde principalmente a la parte financiera y a la parte de reajustes y temas cambiarios por moneda. Entonces los ingresos financieros te están disminuyendo bastante y los costos financieros te están aumentando casi al doble, es como un 80%. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ya lo habíamos visto de todas maneras en el primer trimestre. No es un tema de que tengan más deuda financiera, nada que ver. Lo que está sucediendo es que tienen instrumentos de cobertura que se están revalorizando. Por lo tanto, cuando hacen esa revalorización, ellos se la anotan acá, dentro del ítem de costos financieros. De hecho, si es que uno va a ver la nota 25, aquí uno se da cuenta del problema, pues. Entonces, valor razonable de derivados de cobertura. Aquí principalmente tienen que ser respecto al dólar. Quizá peso chileno dólar o sol peruano dólar, entonces tienen que reevaluar este instrumento financiero y quizá el dólar ahora como ha estado para abajo, al menos con respecto a Chile, quizá estos tipos tenían un instrumento de cobertura que era para arriba, entonces disminuye el valor de ese instrumento de cobertura. Así que es una cantidad bastante importante, po. No es un número chico, son 42.000 millones en el semestre. Entonces, si es que uno quisiera quizá tener un número un poco más limpio, al final, ¿cierto? Después, cuando tenemos la ganancia antes de impuestos, habría que sí o sí agregarle por lo menos 42.000 millones de pesos chilenos. De hecho, tendríais más o menos 7.000 más 42.000, tenéis 49.000. De todas maneras, igual sería una disminución con respecto al semestre anterior. Ya, después tenemos diferencia de cambios que ahora te pegan de manera positiva y antes de manera negativa, pero parece que está todo cubierto por este instrumento. Ya, y después los resultados por unidad de reajuste que te mantienen relativamente parejo en el semestre, pero en el trimestre se te disminuyen. Y esto durante el trimestre debe ser simplemente porque la inflación está más controlada durante este trimestre en comparación a lo que vimos en el 2024. Y esto ha sido la tónica también para la otra empresa y para los bancos, entonces por eso te está pegando menos probablemente. Así que finalmente tenemos una ganancia antes de impuestos que está muy tergiversada por este costo financiero extraordinario, que es más contable que plata de verdad. Pero después tenemos otra cosa que nos tergiversa los números, y son los impuestos. Aquí fueron impuestos diferidos, 34.640 millones de pesos chilenos en impuestos diferidos. Esto tiene que ver principalmente con el tema cambiario de peso chileno a dólar. Así que ahí se generan ciertas cuantías contables que ahora la están ocupando para poder amortiguar el golpe y que el número final no sea tan feo.
Pero de todas maneras, nuevamente, podríamos normalizar y ver el número, etcétera, etcétera, pero yo creo que el core del negocio está acá, está en la actividad operacional. Y el core de verdad está en los flujos al final, así que igual lo vamos a ir a mirar en un ratito. Si es que alguien insiste en tratar de valorizar esta empresa por PER, considerando todas las cosas contables que ha tenido Entel en este último tiempo, la venta de activos, que lo que está pasando ahora con esta revalorización contable, los instrumentos de cobertura, etcétera, etcétera, lo puede hacer. Aquí están las utilidades de los años anteriores, esta es de los últimos 12 meses y por lo tanto tenemos un PER más o menos que oscila relativamente cerca del 12, 10.5, 11 ha estado este último tiempo. Pero yo insisto, yo no creo que sea un buen ratio para valorizar Entel, menos si van a ir a buscar a una página esos ratios, porque ahí sí que les va a quedar la cagada con los saltos y tipo de cosas que tiene Entel, no por el precio, sino por las utilidades. Yo creo que es mucho mejor valorizarla por flujo. Ok, si seguimos avanzando entonces, les quería mostrar este recuadro que siempre está en los análisis razonados de Entel. De hecho, si es que yo fuera accionista de Entel, yo lo primero que haría una vez que reporta Entel es ir a mirar este recuadro dentro del análisis razonado, porque aquí me muestra el crecimiento que está teniendo la empresa y los potenciales que tiene. Entonces, por ejemplo, llegamos a Perú y vemos que aumenta un 11% el ingreso y en Chile es un 6%. Ahora, claro, en Chile acá tenemos que te ingresan 900.000 millones y en Perú solo te ingresan 500.000, entonces es un poquito más de la mitad. Sin embargo, en Perú te crece más y hay que recordar que las variaciones porcentuales en el largo plazo no son lineales, son de hecho exponenciales porque se hace este compounding. Entonces es bastante interesante de que si la variación es el doble, ¿cierto? Un par de años, por ejemplo, Perú puede alcanzar a Chile en ingresos, considerando también que Perú tiene más, no sé cuántos habitantes tiene, pero me parece que tiene como 60 millones por ahí quizá me estoy pasando un poco la teja, pero sí o sí es el doble de población que Chile. Entonces, en teoría tendríamos un market share mucho más interesante en Perú, el doble. Y si seguimos viendo estos crecimientos, podríamos tener una muy buena empresa de aquí a futuro. Así que eso, yo siempre monitoreo este número, la verdad, porque para mí es el que nos va a dar el real potencial de Entel. Ya, y entonces el total de ingresos operacionales es un 8% si consideramos Perú y Chile. Vamos a ver ahora los flujos. Estos sí que no mienten. Aquí no hay cosas contables. Aquí, bueno, salvo cuando vendía activos, ahí se anotan la parte de inversión probablemente vaya. Pero el flujo operativo ese no te miente. Puede ser la caja, ¿cierto? El efectivo, el dinero que le está entrando a la empresa. No hay nada contable acá. Entonces vemos que el flujo operativo te está aumentando y te está aumentando bastante, pasando de 302.000 millones a 384.000 millones. Así que es bastante... eso quiere decir que la empresa está siendo sólida en la generación de caja. También vemos que están ocupando harto CAPEX, eso sí, 260.000 millones. Un poco menos, eso sí, que el año 2024, pero un número bastante sustancial. Lo bueno, eso sí, es de que el flujo operativo te alcanza a cubrir el CAPEX. Por lo tanto, eso es algo positivo para la empresa. Y aquí también quizá le está saliendo bien la jugada por el tema de la venta de los activos que tenía. Y se está dedicando a arrendar torres, por ejemplo. Porque al final todo eso ahora pasa a operación y un arriendo. Es como una suscripción que van a tener. Es como en vez de que ustedes comprasen películas originales y las vean una vez a las tantas. Bueno, quizás es una mala analogía, pero... mejor la arrendáis. La arrendáis todos los meses y con lo que te genera el negocio vais pagando ese arriendo y te podéis también dedicar full a tus clientes. No andáis preocupados de torres ni nada de eso. Entonces, bueno, parece que le está saliendo bien la jugada, al menos desde el punto de vista desde la generación de flujo. Vamos ahora a la parte de la financiación. Vemos que están pidiendo préstamos tanto de corto como de largo plazo y también están pagando estos préstamos y bonos, pero si se fijan, están pagando menos de lo que están pidiendo, así que la deuda financiera se le está aumentando. De todas maneras, la financiación es negativa, entonces eso quiere decir de que hay más cajas saliendo en temas de financiación. Aunque gran parte de eso también es tema de dividendo y pago de arrendamiento, ¿ya? Que es lo que está acá. Bueno, en fin, tenemos finalmente una caja que asciende a los 272.000 millones de pesos chilenos. Entonces, ¿cómo uno valoriza la empresa por flujo?
Entonces hay dos formas, ya lo he explicado anteriormente. Uno es el yield respecto al free cash flow. El free cash flow aquí yo lo calculo considerando el flujo operativo, le quito el CAPEX, le quito lo intangible y le quito los intereses pagados. Es decir, esto es 100% lo que le corresponde a los accionistas. Y a eso hay que dividirlo por el precio por acción y por lo tanto nos da un porcentaje. Si ahora también lo puede dar vuelta, es decir, calcular 1 partido este número y nos da una especie también de price to free cash flow. También es una forma de hacerlo. A mí me gusta verlo por yield porque así puedo comparar y etcétera, etcétera. Ya, entonces 2023 tenía un yield de un 23%. Eso quiere decir de que, digamos que era un 25%. Entonces eso quiere decir de que la empresa, al precio que cotizaba en esa oportunidad, y si hubiese seguido teniendo los mismos flujos de caja libre, entonces en 4 años la empresa genera en flujo de caja libre lo que está en bolsa. Obviamente no siempre va a generar el mismo flujo de caja libre, tampoco va a tener siempre los mismos precios, menos en Chile, en donde las empresas en general no son tan constantes y crecen predeciblemente. Así que, por ejemplo, llegamos al 2024 y el free cash flow yield te bajó a 7.6%. Es decir, o te subió el precio o te bajó el free cash flow. Y como vimos anteriormente, era un tema de que te había bajado el free cash flow. Y actualmente tenemos un 20% de free cash flow si consideramos los últimos 12 meses. Así que, nuevamente, si es que hacemos este análisis de que si va a ganar lo mismo durante los próximos 5 años en este caso, en 5 años podríamos ver el retorno por free cash flow a nosotros como accionistas porque es lo que está en bolsa o como market cap la empresa. Así que bueno, ahí uno puede jugar con esos números y ver si es atractivo o no. Solo como dato, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, ustedes ven Google, Meta, no sé, ese tipo de empresas, los free cash flow yields son bajitos, pues son como de un 1.5%, 2%. Así que no tiene nada que ver con la empresa chilena, pero es simplemente para que tengan ahí un punto de comparación. Ya, y por otro lado, una manera también de hacerlo es considerar el precio versus el flujo operativo, en donde aquí flujo operativo no es free cash flow, es simplemente la operativa de la empresa, cuánto efectivo está generando. Entonces aquí no incluimos CAPEX, no incluimos intereses pagados, nada, solamente flujo operativo, el core de la empresa. Entonces vemos que el precio, por ejemplo, acá es 1.11 veces en el 2023 que el flujo operativo. En el 2024 es 1.23 veces y el 2025, lo que llevamos estos últimos 12 meses, son 1.12 veces. Es decir, uno igual lo podría mencionar quizá como porcentaje, ¿cierto? Como un 12% más el precio de lo que genera en flujo operativo. Y esto es interesante cuando tenemos empresas que son muy intensivas en CAPEX, que están en un proceso de inversión bastante amplio. Este número es bastante interesante de analizar. Ahora, yo no les puedo decir si estos números son bajos o si son altos. Yo lo que les recomendaría es que busquen en Google. Busquen en Google más o menos cuánto cotiza una empresa de telecomunicaciones, quizá no en Estados Unidos, quizá en Europa, por ejemplo, no sé. Para que tengan una idea de si este número es alto o bajo para Entel. Así que considerando también de que yo insisto, yo creo que es mucho mejor valorizar a esta empresa por flujo, no por utilidades, porque en utilidades hay muchas cosas que están influyendo. En cambio en el flujo no, en el flujo es mucho más real lo que uno está viendo. Así que eso con Entel. Bueno, podríamos también ver Almendral quizá, aprovechando, pero Almendral no tiene mucho sentido verla, porque Almendral consolida a Entel, así que cuando vemos los estados financieros de Almendral, literalmente vamos a estar viendo Entel salvo un par de cositas como el gasto de los directores quizás y un par de cosas extras, pero vamos a estar viendo principalmente Entel. Lo que sí es interesante de Almendral es que en su análisis razonado siempre aparece este cuadro en donde tenemos el resultado orgánico, sin extraordinarios por venta de activos. Y eso es muy interesante porque así uno no tiene que andar haciendo restas, sumas ni nada dentro de Entel. Uno ve este gráfico y ya sabe más o menos cómo le está yendo a la empresa. Ahora, lo único malo, eso sí, de este gráfico es que no tiene los ingresos como tal. Tiene el EBITDA. Entonces, claro, ahí es un poquito mentiroso porque la depreciación y amortización, como vimos en el estado de resultados de Entel, igual era alta, pues era como de 280.000 millones en el semestre. Si uno lo proyecta a todo el año, serían más o menos 560.000 millones, que no dejan de ser. Así que, bueno,
tenemos que conformarnos quizá con el EBITDA y también con el resultado operacional. Lo que sí es interesante es que si miramos, por ejemplo, los segundos trimestres, 2023, 2024 y 2025, hay una crecida sostenida en estos trimestres. Ahora, del tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024, también hay una pequeña crecida. Entonces, habría que esperar el próximo trimestre para ver si es que tenemos una línea que va por encima de los 200.000 millones de pesos chilenos. Ojalá que sí. Y por otro lado tenemos el resultado operacional que aquí, bueno, como vimos también en Entel, puede estar afectado por mayores gastos y que estén siendo incurridos para poder crecer en Perú. Así que ahí yo les recomiendo harto ir a ver las notas que aparecen acá. En este caso serían los gastos por beneficio a empleados y también los otros gastos. Así que esos serían las notas que yo iría a ver si es que me interesara un poco más Entel. Así que eso con Almendral y Entel. Y una cosa también que se me olvidaba, el tema del descuento holding. Ustedes pueden calcular el descuento holding que tiene Almendral con respecto a Entel. Yo les puedo dejar el link también de la página del Banco Vice, de su segmento de inversiones, en donde todos los viernes de todas las semanas ellos generan un reporte en donde calculan el descuento holding no solamente de Almendral con Entel, sino que CAP Invercap, Antar Chile, bueno, y un par de otras. Así que con eso ustedes pueden también ver más o menos cuál es el descuento holding. Así que eso con Entel y Almendral. Sigamos ahora con Falabella, que reportó ayer y reportó unos números bastante buenos, la verdad. Así que vamos a ver los números para ver qué tan bien le fue. Pero antes hay que recordar de que Falabella tiene dos segmentos. Una, la parte no bancaria, en donde agrupa todo el retail, Mallplaza, Sodimac, Totu, Falabella e-commerce, etcétera, etcétera. Y también tiene la parte bancaria, en donde tiene principalmente el Banco Falabella. Hay que tener en cuenta, eso sí, de que la parte que es retail, es decir, la no bancaria, es la más grande. De hecho, es como 2/3, si no me equivoco. Pero de todas maneras, me voy a enfocar en este video en la parte no bancaria, no mucho en el banco, ¿ok? Entonces, empecemos. Primero, nos damos cuenta de que fíjense la caja que tiene, son 1.4 trillones de pesos chilenos. Brutal la caja que tiene. Falabella es brutal, siempre ha sido brutal, la verdad. En cuanto a magnitud, no en cuanto a si la empresa es buena o mala, porque ahí no puedo entrar mucho en eso, pero es brutal la magnitud de la empresa, es gigante. Los inventarios son 1.7 trillones, así que el total de activos corrientes son más o menos 4 trillones. Así que si lo comparamos con los pasivos corrientes, que son 2.1 trillones, tenemos una liquidez corriente sobrada. De hecho, es casi 2 la liquidez corriente, el ratio de liquidez. Y si le quitamos incluso los inventarios que son 1.7, ya digamos que le quitamos 1.8. Después lo comparamos con el total de pasivos corrientes que son 2.1. Igual tenemos una razón ácida de 1, así que eso es bastante interesante. De hecho, en este último tiempo Falabella ha mejorado su posición financiera un montón. Lo vamos a ver más adelante en un bonito gráfico que está en el análisis razonado, pero solo como spoiler, financieramente hablando, la empresa ha cambiado así del sol a la luna. Muy brutal el cambio que ha tenido. Ya, entonces vamos ahora a la deuda financiera total, donde tenemos la no corriente que asciende a 3.5 trillones y la financiera corriente que asciende a 341.000 millones. Así que, si se fijan, este porcentaje de lo que es corriente y no corriente está muy cargado a lo no corriente. Eso quiere decir que dentro de los próximos 12 meses, Falabella tiene una deuda bastante bajita en comparación a lo que se le viene más adelante. De todas maneras, lo podemos ver acá, en el perfil de vencimiento de deuda, en donde vemos que hasta el 2029 la deuda es súper homogénea. Recién en el 2030 ya te explota la deuda, pero de todas maneras aquí no sabemos, puede estar también bien repartida del 2030 al 2035, etc. Y de hecho, si incluso lo comparamos con la cantidad de flujo de caja libre que está generando la compañía, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el 2023 te generó 1.170 billones de pesos chilenos. Esto es con la nomenclatura estadounidense, por lo tanto billones representan 9 ceros. 4 generó 577 y en lo que llevamos los últimos 12 meses generó casi 1 trillón de pesos chilenos. Así que te cubre sobrado toda esta deuda que está acá. No veo ningún problema con eso. Así que volviendo al tema del patrimonio,
Nos damos cuenta acá que las ganancias acumuladas te crecen un montón, así que es evidente porque en estos últimos 6 meses ha tenido mucha utilidad. Y considerando un precio más o menos de 5.000 pesos por acción, que es el precio que había cotizado cuando estaba haciendo las notas, pero en verdad hoy día, perdón, subió harto en bolsa. Llegó a los 5.000 y algo, de hecho lo voy a ver al tiro. Subió hasta los 5.275. Por lo tanto, bueno, quizás este número está un poquito distorsionado, pero digamos que son 5.000. El market cap asciende a 12.4 trillones y entonces el price to book value te queda más o menos en 1.70. Así que eso. Ustedes dirán si es que les parece caro o les parece barato. Ahí depende de cada uno. Lo que es verdad es que hay un premio. El mercado le está dando un premio a Falabella de casi un 70% por sobre el patrimonio que posee. Ya, seguimos avanzando. Vamos a la parte del estado de resultados. Nuevamente se separa en la parte que es no bancaria y la parte que es bancaria. Lo que está en morado es no bancario y lo que está en azul es bancario. Así que fíjense cómo te aumentan los ingresos, pues, tanto en el trimestre como en el semestre. De hecho, en el semestre el ingreso es mucho mayor, porcentualmente hablando. Después el costo de venta me parece que porcentualmente hablando, nuevamente, no es tanto lo que te crece, pues por lo tanto tenía una expansión de estos márgenes brutos que es brutal, pasando de 1.6 trillones a 1.8 trillones. Y en el trimestre de hecho se nota mucho más, siento, porque va a ser de 826 a 944. Así que muy buenos números por parte de Falabella y todo nace acá arriba. Acá está la guinda de la torta. Así que de ahí para abajo es de esperar de que todas las cosas vayan bien, pues. Entonces vamos ítem por ítem. Costo de distribución, la verdad son números bajitos en comparación a la ganancia bruta, por lo tanto no lo voy a mirar mucho. Pero el ítem que les pega a todos los retail, que generalmente mata de hecho a algunos retail en Chile, es el gasto de administración. Fíjense que acá está, no sé si controlado, pero al menos es menor que la ganancia bruta, cosa que no siempre se da, así que ojo con eso. Y de hecho no es tan alto el gasto de administración comparando con la ganancia bruta y te deja harto margen para jugar ahí dentro. Así que son 1.2 trillones y incluso siento que no sube mucho, no sé cuánto será en porcentaje, pero pasar de 1.193 a 1.234 me parece que porcentualmente es como un 5% por ahí. Así que bastante buena contención de costos considerando lo que aumentaste tu ganancia bruta, po. Así que súper bueno. Después seguimos bajando y si bien acá el número no es tan alto, estoy viendo la otra ganancia, te afecta harto este número. ¿Por qué? ¿Qué hay acá adentro? Bueno, uno puede ir a ver la nota 33, pero también tenemos el hecho de que vimos ya Mall Plaza y sabemos que como Mall Plaza consolida con Falabella, acá tenemos la venta del Open Kennedy, que se la vendieron a Parque Arauco. Entonces esta ganancia es la que se anotan por la venta de ese edificio. Por lo tanto, esto es algo no recurrente y no debiésemos contarlo en nuestro análisis. De hecho, si bien acá en la ganancia antes de impuestos tenemos 189.000 millones de pesos chilenos, igual yo le restaría esos 440.000 y quedaríamos más o menos como con 320.000. Y que de hecho, claro, igual te aumenta harto la ganancia de impuestos, pero no es casi por 3 que se manda el número, ¿ok? Así que, de hecho, en el análisis razonado lo tienen, al menos en el trimestre, y nos damos cuenta de que lo interesante es que ellos nos dicen cuánto es la ganancia, pero sin revaluación de activos. Es decir, es mejor aún porque, por ejemplo, si es que Falabella no vende nada, aún así tiene una revaloración de sus activos porque, no sé, sube la UF y probablemente todos sus edificios estén valorizados en UF, entonces en pesos chilenos te sube un cierto porcentaje. Bueno, acá Falabella nos hace la vida mucho más sencilla porque nos dice cuánto es la ganancia sin la revaluación de sus activos y es lo que al final en teoría nos debería importar. Nos debería importar cuánta ganancia y cuánta plata está generando. Lo más cercano, ¿cierto?, a cuánto flujo podría estar generando, pero evidentemente no hay nada como ir a ver los flujos. Así que si es que quitamos esta parte contable de la venta de este activo, nos damos cuenta de que en el trimestre igual la ganancia te aumentó un 140%. Así que por eso yo les decía, el número es extraordinariamente bueno si es que uno cuenta este número, pero igual es muy bueno si es que uno quita la revaloración de los activos. Así que nada que decir con respecto a eso. Después miremos rápidamente la parte bancaria. Entonces recuerden que hay 3 tipos de ingresos: intereses, reajuste y comisión. Entonces intereses
te está pegando de manera positiva, reajustes también, aunque reajustes en realidad son bastante chicos, y las comisiones te están aumentando. Entonces, lo interesante aquí es importante ver de por qué te está pegando de manera positiva, y quizá uno lo puede comparar con los otros bancos que vimos anteriormente, con el Banco de Chile, BCI, Santander. Quizá tenga que ver igual con la composición de los activos que tienen, ya sea si es por UF, si es por la gente que tiene su plata en las cuentas, etcétera. Hay que ver también cuánto es el porcentaje y cuánto les cuesta también fondearse, que se le llama, o obtener fondos. ¿Cuánto es el costo de eso? Los reajustes son chicos, así que es lo mismo, pero lo que es más importante son las comisiones. Recuerden que Falabella igual es uno de los bancos que tiene más cuentas corrientes abiertas en Chile. No guardo el número exacto, pero ese era como el dato que se me quedó en la cabeza. Y no me sorprende la verdad, porque abrir una cuenta en el Banco Falabella es muy fácil. Es muy fácil, aparte que es todo digital. Y quizá le están cobrando más comisión a la gente, sobre todo cuando ocupan la tarjeta de crédito. Así que, nada, pues, este es importante porque son ingresos más estables y son más recurrentes. Así que eso, quedamos con una ganancia final de 769 mil millones, pero recuerden que eso hay que quitarle esos 440 mil millones, por lo tanto no es tan extraordinaria la ganancia. Ya, y no quería irme antes sin ver la parte fundamental de lo que es Falabella, y probablemente cualquier analista va a ver esto. Y figura que está en el razonado, por la deuda financiera neta partido el EBITDA. Fíjense que desde junio de 2024 pasó de 4.7 veces y ahora estamos en 1.9 veces. Es brutal la cantidad de desapalancamiento que ha tenido Falabella. Y eso en verdad le ha costado harto, pues no es algo de que por arte de magia ahora Falabella es brutal, sino que, bueno, tuvieron que cambiar el CEO de partida. Hubo algunas cosas medio raras dentro del directorio. Tuvo bastante, no sé si harto en las noticias, pero salieron ciertas noticias con respecto al directorio que en realidad opacan un poco el tema de la empresa. Y a costa también de la venta de activos, po. Vendieron, bueno, de partida el Mall Plaza, el Open Kennedy. También me parece que vendieron cierta participación de Mall Plaza. Así que no ha sido gratis. No ha sido gratis tener esta bajada, pero es bueno ver de que Falabella ahora financieramente está mucho más estable de lo que estaba anteriormente. Es cosa de ver los números que vimos ahora, vemos el perfil de vencimiento de deuda y cuánta caja están generando. Así que, nada, pues, súper bueno, espero le siga yendo bien, porque Falabella es una empresa que es chilena, se expande en Latinoamérica, así que espero le siga yendo bien. Entonces, ¿cómo vemos estos números en contexto? Así que hay dos cosas que podemos ver acá. Uno, la utilidad, que es ese número mentiroso que vimos recién, o la utilidad ajustada, que es el número que no considera la revalorización de activos. Entonces, veamos simplemente la utilidad ajustada, que es la que en verdad no debería importar. Entonces, este número principalmente nos sirve para ver el PER más que nada, si es que uno quiere verlo por valorización, pero de todas maneras utilizar el PER para valorizar Falabella no sé si sea una buena idea, sobre todo si es que van a haber páginas de internet, por ejemplo, en donde estos PER van a estar completamente distorsionados porque van a ver esta utilidad, no van a ver esta, y ustedes tienen que meterse ahí a hacer los ajustes. De todas maneras, el PER de Falabella ha estado más o menos como en 20 veces, 18, 20 veces. Este número está calculado con el precio de 5.000, así que en verdad nos sirve mucho con la subida que se pegó ahora, de haber subido como a 19, 20 por ahí. Así que, no, pues ustedes tienen que decidir si es que ese PER les parece atractivo o no. Otra manera de valorizar Falabella es el yield, el free cash flow yield, que es simplemente cuánto free cash flow genero respecto al market cap que tiene la compañía. Entonces, el 2023 generó 21%. Es decir, un 21% de lo que es su market cap. Bueno, el 21% de eso era flujo de caja libre. Y esto tiene sentido con lo que vimos acá atrás, en donde generó 1.1 trillón de pesos chilenos. Entonces fue bastante alto el flujo de caja libre. El 2024 te bajó más o menos a la mitad. Así que eso hizo también de que el yield te bajara sustantivamente. Ahora, este 2024 también tiene el tema del precio de la acción, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente algo unilateral.
Hay dos números que están jugando acá, por eso es un ratio. Y en lo que llevamos estos últimos 12 meses, el yield está en un 8%. Bueno, ahora que subió el precio, quizá el yield te bajó un poco. Y por otro lado, una manera también de valorizar la compañía es el precio respecto a cuánto flujo operativo está generando. Entonces este OCF es en inglés, que es Operating Cash Flow. Y aquí vemos que el precio, por ejemplo, para el 2023 era 3.26 veces lo que generaba en flujo operativo. Lo mismo para el 2024, 8.65, y ahora lo que llevamos estos 12 meses es de 8.9. Aunque con esta subida de precio que les mencioné anteriormente debe estar más o menos 9.1, 9.2. Así que ustedes me dirán si es que consideran que Falabella es caro, o si es que es barato, o si es que quizás está en un precio justo. Ahí ustedes tienen que decidir, pues. Solamente les dejo los números acá. Este es el Price to Book Value, 1.7. Estos son el Free Cash Flow que está generando, el perfil de deuda. Y estos son los PER, el PER, el Yield y el Price to Operating Cash Flow. Espero en los comentarios me digan. Caro, barato, precio justo. Para ir cerrando este video, sigamos con Salfa Corp, que acaba de reportar sus resultados, así que vamos a ver los números inmediatamente. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que el efectivo no tiene mucho cambio, tiene 78.700 millones de pesos chilenos. Después vemos el activo corriente, alcanza los 582.000 millones de pesos chilenos. Y si lo comparamos con el total de pasivos corrientes, que ascienden los 700.000 millones de pesos chilenos, entonces nos queda una liquidez corriente menor a 1. Ahora, esto en general no es tan deseable, porque uno esperaría que siempre, ojalá, ese número fuese mayor a 1, es decir, todas mis obligaciones corrientes sean cubiertas por lo que yo tengo también en activos corrientes. Pero considerando que es una constructora, yo creo que igual está relativamente bien. Ahora, si vamos a ver la deuda financiera, nos estamos dando cuenta de que tiene 268.000 millones en deuda corriente financiera que tiene que pagar de aquí a 12 meses. Y la que es no corriente, si se fijan, es más o menos la misma deuda. Son más o menos 250.000 millones de pesos chilenos. Entonces, la relación ahí entre deuda financiera corriente y no corriente es más o menos 1:1. Lo cual probablemente te deje más margen quizá para poder patear esta deuda que tenía acá y poder reestructurar la deuda. Así que hay que ver lo que va a hacer en los próximos trimestres. Luego, si vamos a ver el patrimonio, vemos que las ganancias acumuladas están creciendo, por lo tanto eso quiere decir que tiene ganancia en estos últimos 6 meses. Y después si vemos el patrimonio que constituye la controladora, son 533.000 millones de pesos chilenos. Y de hecho aquí es un poco raro porque la participación no controladora tiene un patrimonio negativo, así que probablemente acumuló muchas pérdidas. Ya, entonces considerando un precio de 745, que fue el cierre del segundo trimestre, ahora está como a 800, entonces estos números cambian un poquito. Pero de todas maneras, considerando este precio, tenemos un market cap de 409.600 millones de pesos chilenos, así que el price to book value queda más o menos en 0.77. Con la subida que se pegó hace poco, yo creo que esto sube como a 0.8 más o menos, así que para que lo tengan en cuenta. Si vamos a ver el perfil de vencimiento de la deuda, aquí está lo que yo les comentaba. Gran parte de esta deuda, o en realidad la mitad, ¿cierto?, está en corriente y la otra mitad en no corriente. Sin embargo, la que es no corriente está entre 1 a 5 años. Así que quizá les quede margen para poder agarrar esta deuda que tienen acá y tirarla para más adelante. Yo creo que igual va a depender de las tasas que tengan. Porque, por ejemplo, si analizamos esta deuda financiera de acuerdo a la caja que tienen, por ejemplo, que eran estos 70.000 millones, 78.000 de hecho, obviamente no te cubre lo que tienes que pagar de aquí a 3 meses. Y por otro lado, el flujo de caja libre tampoco te lo cubre. Así que yo creo que van a reestructurar esta deuda en los próximos meses. Ya, si seguimos avanzando, tenemos entonces los ingresos, en realidad el estado de resultados, y vemos que los ingresos te están disminuyendo, tanto en el semestre como en el trimestre. El costo de venta también te está disminuyendo, pero no te disminuye tanto como para que el margen bruto se te aumente. Así que de hecho tenemos un menor margen bruto. Después tenemos costo de distribución, que es un número chico, pero se te está disminuyendo también, lo cual tiene sentido. Si te está disminuyendo los ingresos, no tiene sentido, por ejemplo, que los costos de distribución se te aumenten.
Después gastos de administración, que estos sí te aumentan y tiene sentido también que te aumenten porque esto está muy ligado a los salarios, por ejemplo, y esto está muy anclado al IPC y también a todo el tema de las nuevas regulaciones que hay con respecto al empleo, ya sea el salario mínimo o también el tema de las cotizaciones. Después, costo financiero disminuyéndote, así que eso probablemente sea por una baja de la deuda. Y después tenemos el resultado de participación en asociadas. Y este es súper importante ahora y yo creo que va a tomar mucha más relevancia en un futuro. ¿Por qué? Porque Salfa Corp es una empresa que consolida con sus filiales para abajo. Sin embargo, últimamente está generando ciertos proyectos en consorcio. Es decir, en ciertas empresas que Salfa Corp no tiene un control y por lo tanto no consolida. Es decir, como por ejemplo el proyecto Centinela, que es un proyecto minero que voy a hablar en un rato. Este proyecto es un consorcio, entonces tiene más o menos el 50% de la participación con otra empresa. Eso no se consolida acá arriba y solamente se anota acá. De hecho, también es una de las razones por las que uno ve que los ingresos están bajando. Porque ellos después en el análisis razonado, te dicen que cuando cuando toman todo, no solamente el consolidado, sino que toman todo el consorcio y todos los proyectos que tienen que no consolidan, los ingresos te están aumentando. Así que aquí solamente vemos el resultado, ¿ya? De la parte de sus otras empresas con las cuales está en consorcio. Y de hecho esto es lo que al final te bustea un poco el resultado, porque si no, hubiésemos quedado mucho más abajo. Así que si seguimos bajando, diferencias de cambio te pegan de manera positiva, pero no mucho más. Y unidades de reajuste o pegándote más o menos en 2.400 millones de pesos. Así que ahí habría que ver la nota 30 para tener más detalle. De todas maneras, el resultado de antes de impuestos te disminuye ligeramente, pero en el trimestre te aumenta. Y yo creo que nuevamente esto tiene que ver con el hecho de que estos nuevos proyectos son nuevos. Es decir, el 2024 no tenían el impacto que están teniendo ahora y que van a tener a futuro. Así que sumando y restando tenemos una ganancia para el trimestre de 26.16 pesos por acción. Después tienen este bonito cuadro en el análisis razonado que yo les decía, donde están los ingresos combinados y consolidados. Entonces, consolidados, como ya vimos, disminuye casi un 7%, pero combinado te aumenta casi un 20%. Así que eso es súper interesante. Y ojo que cuando hablan de combinado no se refiere a que toman el 100% del consorcio en los que están metidos, sino que toman solamente su parte, es decir, su proporcional. Es decir, si en este proyecto ellos solamente tienen el 40% del consorcio, entonces anotan el ingreso del 40%, ¿ya? Y esto se ve también, bueno, en Salfa Ingeniería y Construcción, donde tenemos un 19%, en Aconcagua también un ingreso combinado de 8.7% y Renta y Desarrollos que, bueno, ahí aumentó harto, habría que ver el detalle del por qué aumentó tanto, pero no sé por qué será. Así que nada, pues bastante interesante este número, casi un 20% de aumento en ingreso combinado, eso es lo real del negocio. Recuerden que las normas contables están hechas simplemente para tener una comparativa entre todas las empresas que se listan en bolsa. Sin embargo, eso no quiere decir de que sea la mejor. Sobre todo viendo esto. El tema obviamente es de que las empresas pueden hacer ahí sus chanchullos contables para poder bustear un poco los números. Es lo que hizo la Polar hace años atrás. Pero bueno, aquí yo creo que es interesante ver este número y yo le creo mucho más al ingreso combinado que me está reportando la empresa en el análisis razonado. Si seguimos avanzando, tienen acá nuevamente un bonito gráfico del backlog combinado en donde lo tienen también por filial, es decir, Ingeniería y Construcción, la Aconcagua y la parte de Renta y Desarrollo Inmobiliario. Entonces yo me fijaría principalmente en este número que está acá, en lo que estoy marcando, en donde vemos que el backlog ha ido cayendo progresivamente, pero eso también es porque se han ido desarrollando los proyectos, así que ahí no me preocuparía mucho, la verdad. Por otro lado tenemos el backlog por segmento económico, en donde aquí está la minería, excluyendo el proyecto Centinela. Entonces parece que el proyecto Centinela es bien grande. Y después tenemos minería incluyendo el proyecto Centinela. Y fíjense que, bueno, minería en su conjunto, ¿cierto?, representa cerca del 55% de todo el backlog de Salfa. O sea, ese es su fuerte, minería. Sin embargo,
el proyecto Centinela es un cuarto de todo el backlog. O sea, es brutal solo un proyecto que en realidad que represente un cuarto de todo tu backlog. Es brutal. Así que eso. Después tienen otras patitas de DS19 y proyecto inmobiliario. Entonces, en realidad son bastante chicos en comparación a todo lo que es minería. Entonces, este es un punto importante si es que quieren comparar con otras constructoras, con otras inmobiliarias, porque no todas son iguales. Y por último, hablar un poco del tema del consorcio que hablan acá ellos. Dice: consorcio de Salfa Corp inicia la construcción de la nueva planta concentradora de minera Centinela de Antofagasta Minerals. Así que es un proyecto minero y es un consorcio porque probablemente no puedan hacer todo ello, o hay otros intereses de por medio por parte de Antofagasta Minerals o alguna filial o algún socio. Así que brutal por el proyecto Centinela. De hecho, es bastante interesante porque Salfacor también nos entrega este gráfico de backlog combinado y también el proporcional, es decir, de acuerdo a los ingresos combinados. Entonces, fíjense cómo te aumentó el backlog acá, desde el diciembre del 2023, es decir, principio del 2024 básicamente. Así que esto nos muestra una especie de posibles futuros ingresos, porque a medida que vayan concretando estos proyectos, ellos se van a ir anotando estos ingresos. Así que tendríamos más o menos un backlog asegurado de, el número que está acá, pero mejor uno lo puede ir a ver acá, que son, esos son 3, 6, 9, 12, son casi 2 trillones de pesos chilenos en ingresos. Y si lo comparamos con el ingreso, por ejemplo, de lo que lleva en el semestre, en este semestre son un cuarto más o menos de el backlog que tiene. Ya, si uno quiere ver esta empresa, ¿cómo la evalúa? Por flujo a veces es un poco raro, porque si uno ve el flujo de caja libre es muy intensiva en capital, entonces siempre tiene harto capex y va a depender mucho también del ciclo económico. Así que quizá por flujo no sé si sea muy bueno. Por utilidad, a veces igual depende, porque depende también de los proyectos que tengan, de las depreciaciones que tengan y también de revalorizaciones o ventas de activos que puedan tener. De todas maneras, este último tiempo Salfa ha estado bastante regular, es decir, no ha habido que hacer tantos ajustes contables, entonces quizá puede ser una buena manera de evaluar esta empresa. Entonces, si vemos acá el 2023, con esta utilidad genera más o menos un PER de casi 6, después el 2024 te subió a 7 y ahora en lo que llevamos estos 12 meses estamos llegando a 10. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque el mercado ha premiado harto a Salfa, pues de hecho Salfa ha subido mucho en bolsa este último tiempo, aun cuando la utilidad, por ejemplo, no ha aumentado tanto. Entonces esto habla también de que quizás Salfa estaba mal valorada por el mercado, quizás el PER de casi 6 no era tan alto y la hizo expandir en múltiplos. Y eso principalmente no quiere decir de que la empresa va a seguir subiendo y que el mercado, por ejemplo, le vaya a entregar mucho más múltiplo de aquí a futuro. Eso nadie lo sabe. Sí te demuestra de que hay más confianza en la empresa o quizá también en el mercado local o en Chile, qué sé yo. Pero eso, es simplemente, son herramientas que ustedes pueden utilizar para poder evaluar la empresa, pero obviamente son otras las cosas que tienen que tomar en cuenta. Así que esos son los números, pues estos son los PER, el PER está llegando más o menos a 10 y el Price to Book Value debe ser más o menos 0.8, 0.82 por ahí, considerando el precio de 800 pesos. Así que eso con Salfa. Muchas gracias por llegar al final de este video. En la próxima vamos a ver las AFP, así que nos vemos. Chao, chao.